de otra manera, que sabéis que si no los médicos enseguida nos llenan la boca de palabras raras, nos encanta, y no hay quien nos entienda. Bueno, yo mi trabajo, en ocasiones, teóricamente por ley, siempre, cuando ingresáramos a alguien en una unidad de cuidados intensivos, debiéramos conocer cuáles son los valores de la persona que hemos ingresado respecto a cómo quiere que se gestione el final de su vida, si acaso ha llegado ese momento. De hecho, la ley que nos regula esto, que es la ley de muerte digna de Andalucía, nos obliga. Hasta ahora era difícil hacerlo porque había que hacer una llamada, ahora lo explicaré, al registro de voluntades vitales anticipadas, pero ahora ya lo han incluido en la historia clínica. Viene toda la información, todos los antecedentes, todos los ingresos de los pacientes, hay una ventanita en el ordenador donde viene esto. El programa de historia clínica que tenemos en Andalucía no es el mejor del mundo, en el sentido de que no es un entorno muy amigable, cuesta trabajo, pero se puede llegar a esa información. Y como digo, pues tengo que consultarlo a veces como especialista en medicina intensiva, o a veces como coordinador de trasplantes, porque sobre eso es sobre las cosas que también debiéramos opinar cuando todavía podemos opinar, cuando no estamos en una situación tan mala. Bien, esto empezó, y estoy haciendo la introducción, con los testamentos vitales, es decir, alguien hacía testamento, pues como cuando hacemos testamentos respecto a nuestros bienes materiales, ¿no? Claro, si no pasa por un notario, ¿pensáis que un testamento tiene validez? No tiene validez, con lo cual la gente hacía testamento vital, le ponía ese nombre, pero si no pasaba por un notario, pues no era nada más que un documento donde podíamos tener en cuenta lo que se pensaba sobre un tema. Entonces, la sociedad avanza y alguien dice, bueno, vamos a hacer un registro de voluntades vitales anticipadas donde esas voluntades queden recogidas en un documento legal. Ahora veremos que eso tiene ventajas e inconvenientes, pero ya sí tiene fuerza legal. Entonces pasaremos de testamento vital a voluntades vitales anticipadas. Pero se puede seguir avanzando, que es como terminaré la charla, hablando de la planificación anticipada de decisiones. Es decir, que ya no sea solo poner en un papel legal lo que yo quiero, sino hablar con mi médico puede ser mi médico de cabecera, mi médico de familia, mi médico amigo, mi médico. Y hablar con él cómo quiero yo que se hagan las cosas cuando llegue un momento en que yo no pueda decidir. Con lo cual, digamos que se va perfeccionando el modelo en el sentido de que finalmente, de verdad, se haga al final de nuestra vida lo que nosotros queremos, que es de lo que se trata. Que no perdamos nuestra autonomía, no perdamos nuestro proyecto, no se dejen de respetar nuestros valores cuando llegue un momento en que ya no podemos expresarlos nosotros, sino que alguien tiene que opinar por nosotros, o alguien tiene que recordar o ser testigo de cómo quería yo que se hicieran las cosas llegado este momento. De eso un poquito va a ir la charla. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, he intentado hacer una letra que yo también necesito que no sea pequeña, pero si no se lee, yo no leí del fondo, yo voy a leer las cosas más importantes, ¿no? El problema, lógicamente, surge porque llega un momento en que la alabanza nos van saliendo achaques y puede llegar un momento en que perdamos la capacidad para la toma de decisiones. ¿Qué problema hay? Que si nuestros valores personales no quedan claros para los que están en nuestro entorno, corremos el riesgo de que llegado ese momento en que no podamos tomar decisiones por nosotros mismos, se dejen de respetar nuestros valores. Y si nuestros valores se respetan cuando podemos hablar y comunicarnos, ¿por qué no se van a respetar cuando ya no podamos hablar? Ese es el problema que genera todos estos conceptos de testamento vital, voluntades vitales anticipadas, planificación anticipada de decisiones. Bien, entonces, cuando alguien está en el proceso de morir, porque ya no es que estás vivo, fijaos, o que estás muerto, sino has llegado a una etapa de tu vida que se está acabando la vida. Pero se está acabando la vida y tú has perdido la capacidad, insisto siempre, de comunicarte. No significa que perdamos derechos, seguimos teniendo derecho a que nuestros datos de salud no estén al alcance de cualquiera. Fijaos que he dicho que soy yo, que soy médico, metiéndome en la historia clínica del paciente, como puedo conocer eso, no cualquiera, sino que participemos en el proceso de toma de decisiones. Bien, y esa toma de decisiones, ese participar activamente en el proceso de toma de decisiones, ¿qué significa? Que tengo derecho a tener información sobre la enfermedad que tengo, sobre qué posibilidades tengo con esta enfermedad, o tengo derecho también a rechazar la información si quiero.
Es decir, no me lo cuente usted, doctor, lo que tengo. Yo voy a hacer lo que usted me diga, pero no quiero saber lo que tengo. Eso es un derecho que tenemos también, ¿vale? Bien, pues ese participar en el proceso de toma de decisiones significa que tomamos decisiones sobre los tratamientos que queremos recibir o rechazar aquellos que no queremos, aunque con eso pudiera acabar nuestra vida. Es decir, imaginaos que yo dejo escrito que siendo mujer, si llega un momento en que estando embarazada entrara en coma y hubiera que elegir entre mi vida y la de mi hijo, yo quiero que quede claro que se luche por la vida de mi hijo. En ese momento, si desgraciadamente sucede, tú no vas a poder hablar. Estás en la UCI, estás con sedación, estás con anestesia general, pero si tú has dejado claro eso, los médicos, cuando lleguemos a ese punto, sabremos qué es lo que tú querías, qué es lo que tú quieres, aunque ya no puedas hablar. ¿De acuerdo? Y va a ser eso mucho más claro, y será el objetivo de la charla, si está en un documento de voluntades vitales, o lo has hablado con tu médico y queda en la historia clínica, haciendo planificación anticipada de decisiones, que si no lo habla con nadie, porque si no generará un problema en nosotros, porque habrá que tomar una decisión, habrá distintos valores en juego, habrá quien diga, no, la madre, pero bueno, no es que opinemos nosotros, la que tiene que opinar es la mamá, pero la pobre mamá podrá opinar si habló antes, ¿vale? Es un ejemplo a lo mejor un poco extremo, ¿no? Pero para poneros en relieve la importancia que tiene pronunciarnos sobre ciertas cosas cuando todavía podemos hacerlo, en el sentido de aceptar o de rechazar. Vale, entonces seguimos. Ese participar en el proceso de toma de decisiones, aunque yo esté al final de la vida, incluye redactar el testamento vital. Recordaos que íbamos a hacer el viaje desde el testamento vital al registro de voluntades vitales anticipadas a la planificación anticipada de decisiones, ¿no? El primero, como se inició esto, es con el testamento vital, ¿vale? Es decir, contar con mecanismos legales y administrativos que garanticen que se va a cumplir mi voluntad, expresar cuál es mi voluntad, muy importante, y esto vamos a insistir en todas las charlas, designar a la persona que actuará como representante, que no tiene por qué ser mi marido, mi mujer, mi padre o mi hija, que puede ser un amigo, puede ser una amiga, puede ser mi confesor, puede ser quien nosotros decidamos, quien nosotros pensemos que conoce mejor que nadie cuáles son nuestros valores y que en caso de duda va a poder decir, él quería esto, ella quería esto, ¿vale? Bien. Y por supuesto, esa toma de decisión al final supone que nos garantice que vamos a recibir cuidados paliativos como obligatorio. Es decir, el incluir los cuidados paliativos como obligatorio hay que remarcarlo continuamente, porque si no tenemos esto garantizado, nos podemos despistar e irnos a discutir sobre escenarios. Por ejemplo, nos puede llevar a hablar de eutanasia, ¿sí? Cuando no hemos resuelto el problema previo. Es decir, sobre eutanasia podremos hablar o no, pero de lo que no habría que hablar, porque debiera estar garantizado, son los de unos buenos cuidados paliativos y que estuvieran al alcance de todo el mundo, porque seguramente si eso está hecho, si ese escenario está bien trabajado, no haría falta llegar a otro escenario. Entonces, el tema de los cuidados paliativos debe estar garantizado y hay que, de modo expreso, reflejarlo siempre que se hable de toma de decisiones al final de la vida, porque esa toma de decisiones va a estar relacionada con esto. Si yo voy a tener acceso a esos cuidados paliativos, si esos cuidados paliativos se hacen en unas instalaciones sanitarias adecuadas o en mi domicilio, si me van a garantizar un tratamiento adecuado de mi dolor, si voy a tener asistencia psicológica, si voy a tener asistencia espiritual, si me van a sedar, si así lo pido, y si van a permitir que mis familiares me acompañen, pues seguramente trabajaremos en este escenario. Y no hará falta llegar a otro escenario. ¿De acuerdo? Y seguramente lo que yo decida de cómo quiera que sea el final de mi vida, yo querré que el final de mi vida sea de determinada manera si me han garantizado esto. ¿De acuerdo? Por eso hay que insistir siempre en que tiene que haber unos cuidados paliativos de calidad y extendidos, que no lo están. Desgraciadamente, si tú tienes un cáncer, generalmente es un proceso que sí está bien estudiado. Y llega un momento en que cuando la enfermedad ya no se puede controlar y hay que buscarse otro objetivo, entra en el circuito de paliativo.
Pero hay otros pacientes que no entran de modo crónico programado, sino que entran de modo súbito, me acaban de diagnosticar el cáncer, está muy avanzado, te ingresas, casi que te mueres y no entran en el circuito de paliativo. ¿Qué pasa con ese paciente? ¿O qué pasa con otros pacientes que no tienen enfermedades graves tipo cáncer, sino tienen enfermedades graves del corazón o del pulmón, que en un momento dado pueden necesitar estos cuidados paliativos y no están dentro del circuito establecido de paliativo? O sea, para extender unos cuidados paliativos de calidad y para todo el mundo todavía queda mucho trabajo. Hasta que no hagamos este trabajo seguramente no hay que meterse en otras cosas. Bueno, me enrollo. Vamos a ver si lo que voy a decir a continuación está dentro de nuestro marco legal, está dentro de nuestro marco deontológico y está dentro de nuestro marco ético. El marco legal está claro, lo que diga la ley. ¿El marco deontológico qué es? La deontología son los deberes de los profesionales. ¿Sí? Como si fuese la moral, pero aplicada a los médicos, a los enfermeros, a los auxiliares, a los fisioterapeutas, ¿sí? Y la ética, pues la ética es la moral, ¿de acuerdo? El por qué hacemos una cosa de manera correcta o incorrecta. Vamos a ver si esto que estamos hablando de que yo pueda tomar decisiones y pueda gestionar el final de mi vida, igual que he gestionado la parte del medio de mi vida o el principio de mi vida, si está dentro de este marco. Bueno, pues si vamos al marco legal, hay una ley muy importante, que es la ley se llama 41/2002 de 14 de noviembre, que es la ley que regula la autonomía del paciente. ¿Vale? Esa ley tuvo una modificación en septiembre de 2015, la última, ¿vale? Pero es la ley 41/2002. Bien, pues el artículo 2 de esa ley habla de unos principios básicos. Y fijaos, de entre los 4 primeros, estos 3. Primero, la dignidad de la persona humana, el respeto a la autonomía de su voluntad, orientarán toda la actividad encaminada relacionada con su información. Esto va por el tema que hemos hablado antes de la historia clínica, luego veremos el tema de cómo se recogen las voluntades vitales anticipadas en un documento legal. Fijaos también el punto 3, el paciente tiene derecho a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas. Puede decidir si quiere quimioterapia, si quiere cirugía, si no quiere quimioterapia. Es decir, el paciente también tiene derecho a negarse al tratamiento, ¿vale? Excepto en los casos determinados en la ley. Y su negativa al tratamiento constará por escrito. Es decir, pasamos de, durante 1 millón de años que más o menos llevamos los humanos en el mundo, los médicos, los chamanes, ¿no? Los magos de las tribus eran los que tomaban las decisiones sobre salud. Nadie decidía, era el médico, ¿sí? Sin embargo, a finales del siglo XX, en Estados Unidos, surge una serie de movimientos que dicen, ojo, a lo mejor el paciente tiene algo que decir. Porque es verdad que durante ese 1 millón de años que el médico mandaba, es que el médico era el único que estudiaba. Estoy haciendo una caricatura, ¿no? Pero era el único que tenía formación. No era ya porque fuera el que sabía de salud, era el que sabía de algo. Y como la gente tenía fe en tu conocimiento y en que ibas de buena fe, era un poco el referente. Tú estabas formado, el resto de la gente no. Tú estabas arriba, la gente abajo. Tú decidías. Pero la sociedad, al menos en el mundo occidental, se va desarrollando y llega un momento en que no hay esta diferencia, sino que todas estamos formados. Tú estás formado en medicina, que en el resto de cosas puedo estar yo formado igual que tú. Y en valores morales, tú no eres superior a mí, solo por el hecho de ser médico. Y eso cambia la relación médico-paciente. Sobre todo, lleva al tema del consentimiento informado, que no es el papel que firmamos que nos da el médico allí, que no se entiende nada, un montón de folio, una letra chica, ¿eh? No, el consentimiento informado es que yo antes de tomar una decisión sobre un tratamiento, te lo explico. Mira, esto lo hacemos por este motivo, esto tiene estos beneficios, esto tiene estos riesgos, ¿sí? Y tú me dices que estás de acuerdo, porque si no estás de acuerdo no te lo puedo hacer. ¿Vale? Eso cuando se establece, cuando ya la relación médico-paciente no una relación vertical de superioridad e inferioridad, sino una decisión de igualdad. Yo seguiré siendo el que sé, el que tengo los conocimientos técnicos, pero los conocimientos técnicos, teóricos, prácticos, pero si tú, después de recibir la información adecuada, decides que no quieres ese tratamiento, yo no te lo puedo imponer. ¿Vale? Bueno, ¿qué sucede? Y volvemos al tema de la sesión de hoy, que en ocasiones el paciente no es capaz de tomar decisiones.
¿De acuerdo? Porque consideremos que su estado físico y psíquico no le permite tomar esas decisiones. Entonces, ¿quién tomará decisiones? Esto lo está diciendo la ley, no lo dice José Miguel Pérez, el artículo 9 de la ley 41/2002 de autonomía del paciente. Esto es lo que siguen los jueces. La ley dice que si el paciente carece de representante legal, te das por esta figura, el representante, que es muy importante en esto que estamos hablando, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares de hecho, es decir, su familia, ¿de acuerdo? Su pareja. ¿Vale? Pero en primer lugar, es el representante, si lo hay, por encima de la familia. Si no hay representante, la familia. Es decir, legal, no es que a mí me parezca, uno me dé parecer, es lo que dice la ley. Bien, ¿y esa toma de decisiones cómo debe hacerse? Pues atendiendo siempre al beneficio para la vida o para la salud del paciente. Si es siempre para la salud del paciente, entonces José Miguel, ¿cómo me has dicho que yo tengo, como médico, tienes que respetar la decisión de alguien que a lo mejor no quiere un tratamiento? Porque si me relaciona la salud, se lo podría imponer, ¿no? Hay un contrasentido ahí. Pero el tema es que entendemos por salud. Si la salud es solamente la vida biológica en hora o minutos, o si además tengo en cuenta otras cosas, como pueden ser los valores. Es decir, os recuerdo que la definición de salud que da la Organización Mundial de la Salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Entonces, a lo mejor para yo estar sano mental y socialmente, esto tiene menos importancia para mí. No solo la salud, como que estoy bien de tensión, bien de azúcar, bien de colesterol. No, la salud, oye, tú estás más o menos feliz, estás más o menos contento, es decir, tengo que garantizar que estés contento. Tu salud no solo es tener bien regulado el azúcar, es que tu proyecto de vida, que es de hecho lo que se dice cuando se modifica la definición esta de la Organización Mundial de Salud en el 86, en la Carta de Ottawa, está ahí esto en inglés, pero define la salud no solo como ese completo bienestar físico, mental o social, sino como la capacidad de identificar y realizar tus aspiraciones. O sea, en el concepto de salud meten que se respete tu proyecto vital. Voy a poner un ejemplo, que no es que yo esté de acuerdo, pero está ahí y está en la ley. Un testigo de Jehová que no quiere transfundirse sangre por sus valores, por su proyecto de vida, yo tengo que respetarlo. ¿Eso va a favor de su salud? Diríamos, no, hombre, porque si no me transfunde, no, tiene un accidente, se muere. Pero es que la salud no solo es que me transfundan la sangre, no, que me corrijan la anemia. Es que yo tengo unos valores. Y los valores míos, yo puedo tener mi opinión, pero son sus valores y tengo que respetarlos. Si es un mayor de edad, es que mi religión dice que yo no puedo recibir transfusiones. Es decir, sus valores, su proyecto, y yo tengo que reconocérselo y tengo que respetárselo. No sé si me estoy explicando, me estoy enrollando. ¿Sí? O sea, que la ley, ¿no? Hemos visto hacia atrás, parece que defiende nuestra capacidad para la toma de decisiones, ¿no? ¿Sí? Es decir, hay que respetarlo. La ley dice al médico, respete lo que dice el paciente. ¿Vale? Vamos a ver qué dice la deontología. Y bueno, como soy médico, voy a hablar de la deontología médica. Pero similar a esto, dice el Código Deontológico de Enfermería. Artículo 9. El médico respetará las convicciones de sus pacientes y se abstendrá de imponerle las propias. Un deber moral. Yo como médico estoy obligado a respetar las convicciones de mis pacientes. Aunque yo no me parezca bien lo del testigo de Jehová, si es un mayor de edad, tengo que respetar las convicciones. Si fuese un menor, ya hablamos de otras cosas. Artículo 12. El médico respetará el derecho del paciente a decidir libremente. Fijaos que siempre habla después de recibir la información adecuada. No, si yo no tengo información, a lo mejor la decisión que tomo es errónea. Entonces ahí no estaría obligado a respetarla. Pero si una vez informado y bien informado sigue manteniendo su criterio, tengo que respetarlo. Por lo tanto, estoy obligado a respetar el rechazo del paciente. O sea, si ese paciente me dice, usted, yo no voy a poner quimioterapia. Ya, pero usted es que con quimioterapia puede vivir 3 años más. Yo no quiero. Yo prefiero vivir 3 meses, pero sin quimioterapia. Y yo me tiro media hora hablando con esa persona y se lo explico, y lo tiene clarísimo que no, pues es su criterio. No le voy a poner lo que yo haría, ¿vale? Pero tengo que haberme tirado media hora con esa persona explicándole todo. Y por supuesto puede cambiar de opinión en cualquier momento, ¿no? ¿Vale?
pero hay que respetar los deseos de los pacientes. Y el artículo 15, en el punto 2, habla que la información la transmitimos al paciente, a las personas por él designado o a su representante legal. Fijaos, vuelve a salir en la cuarta o quinta vez, esa es la figura del representante legal. Bueno, es decir, desde el punto de vista legal, ya hemos dicho, hay que respetar la voluntad del paciente, pero parece que la deontología, ¿no?, la moral aplicada al trabajo de los médicos dice lo mismo. ¿Qué dice la ética? No estoy hablando de la religión, porque la moral a veces podemos circunscribirla a una determinada corriente de pensamiento, a una determinada religión. Pero la ética en principio es aquello en lo que todos nos ponemos de acuerdo, con independencia de nuestra religión, o de que seamos del Madrid o del Barça, en que esto está bien o está mal, ¿no? Bueno, pues hay un convenio que es el convenio de Oviedo, de bioética, que es un poco el que todos los países civilizados siguen respecto a estas cuestiones. En ese convenio, en el artículo 2, fijaos, habla del libre e informado consentimiento, es decir, de la toma de decisiones una vez que el médico está informado de lo que se va a hacer. Habla también de que cuando una persona no tenga capacidad para expresar el consentimiento, ¿a quién recurrimos? A su representante, ¿ya? La sexta vez que sale la figura, ¿no? ¿Y qué dice también? Muy importante, el artículo 9. Obligación ética. Deseo expresado anteriormente. Serán tomados en consideración los deseos expresados anteriormente con respecto a una intervención médica por un paciente que en el momento de la intervención no se encuentra en situación de expresar su voluntad. Es decir, que no sean mis valores, sino los valores del paciente, con una obligación que hemos visto que es legal, que es deontológica y que también es ética. Sabéis que en Andalucía tenemos una ley de derecho y garantía de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte, la ley 2 de 2010, y en esa ley, en la introducción a la ley tiene al principio una introducción. Esa introducción lo que hace es explicar un poco qué leyes anteriores hay que sustentan esta nueva ley y qué principios morales hay detrás para sacar esta ley hacia adelante. Bueno, pues en esa parte de la ley viene esta frase, o estas frases que creo que son interesantes, ¿no? El preámbulo se llama, no la introducción, el preámbulo de la ley. Dice que todos los seres humanos aspiran a vivir dignamente. Y la ley tiene que proteger esa aspiración. Pero resulta que la muerte forma parte también de la vida. Morir constituye el acto final de la biografía personal de cada ser humano. Y no podemos separarla del resto de la vida. Por lo tanto, el imperativo de la vida digna alcanza también a la muerte. Una vida digna requiere una muerte digna. Estamos hablando de eutanasia y de cosas correctas. Cuando hablamos de dignidad, hablamos de que yo no pierda la capacidad de gestionar mi vida de acuerdo a mis valores en función de que esté consciente o inconsciente. Pues yo tengo unos valores, si estoy consciente y cuando entro en coma dejo de tener unos valores que se deben respetar. Suponemos que deberían seguir respetando esos valores. El tema es que la gente se entere de cuáles eran esos valores míos. Y en eso es lo que se sustenta todo lo del testamento vital y de la voluntad vital anticipada. Esto, si lo vamos, y hay que hablarlo, porque la religión católica es la religión más importante en España, el testamento vital de la Conferencia Episcopal, fijaos, testamento vital a mi familia, a mi médico, a mi sacerdote, a mi notario. Si quito esto, no tiene validez legal, lo tendremos en cuenta, pero a mi notario, si no, no tendrá validez legal, porque es un testamento vital, no son voluntades vitales anticipadas pasadas por el registro. ¿Sí? El testamento vital solo tiene validez legal si lo hago ante un notario. Si no, lo tendremos en cuenta, pero no tiene validez legal. Pues fijaos lo que dice. Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios, pero no es el valor supremo absoluto. ¿Acordáis cuando hablábamos en la parte de los valores legales, éticos y deontológicos que se decía lo mismo, ¿no? El que suscribe, si se da el caso y quiere firmarlo, pide que si por mi enfermedad llegara a estar en situación crítica y recuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados o extraordinarios. Que no se me aplique eutanasia, es decir, que quiero que se respete cuando yo esté en situación crítica y recuperable y no pueda tomar decisiones mis valores. ¿Vale? Incluso en el testamento vital de la Conferencia Episcopal. Bien,
Y ya terminando esta parte, antes de meternos propiamente en el registro de voluntades vitales, es un autor americano que escribe mucho sobre estos temas. Dice que la vida autónoma implica que un interés en que se respeten los proyectos, los ideales y los valores que configuran nuestro proyecto de vida. Pero ese proyecto de vida no solo aspiramos a que se respete aquí y ahora, sino que se continúe respetando a lo largo del tiempo, aun cuando nosotros nos volvamos incapaces, de tal forma que nuestra biografía, hasta el momento del fallecimiento, se mantenga acorde con ello. Es decir, lo mismo que estamos hablando últimamente, que mis valores se me respeten, esté despierto o esté en coma, como algunos de los que están en la sala, que están entrando en coma, y espero que hayan hecho la voluntad vital. Bien, esto no voy a enrollar, pero es un BOJA, que es el decreto 59/2012, del 13 de marzo, que es el que regula cómo funciona el registro de voluntades vitales anticipadas de Andalucía. ¿De acuerdo? Que es el documento que vamos a ver. Bien, este documento que vamos a analizar es un poco infumable, como todos los documentos legales. Entonces, ¿qué ha hecho la Consejería? La Consejería, hay un grupo de trabajo dentro de la Consejería de Salud que es la Estrategia de Bioética de Andalucía, ¿vale? Entonces tiene algunos trabajos, unos más interesantes, otros menos, pero uno de los trabajos que ha hecho es hacer un documento para ayudar a rellenar el documento de voluntad vital anticipada. Luego, no debe ser muy bueno si tienes que hacer un documento para ayudar, ¿vale? Pero el documento para ayudar está bien hecho. Bien, este es el documento que podéis bajaros si os metéis en internet, Junta de Andalucía para guía para hacer la voluntad vital anticipada. ¡Bum! Y os lo destacáis. Bueno, pues su índice, fijaos, tiene una información general, no sé si veis, vamos a ver, vamos a hacer una trampa, si me sale, con el compañero que me está ayudando antes, que es esto. Vamos a convertirlo en esto. ¿Se ve un poquito más grande? Ahí, vamos, ¿no? Vale. Información general sobre la voluntad vital anticipada, es decir, para qué sirve esta guía, qué es una voluntad vital, quién puede hacerla, qué puede incluir, qué no puede incluir, ¿no? Luego viene una segunda parte, que son información y recomendaciones para rellenar el documento propiamente, ¿no? En los 4 anexos, que ahora las 4 partes que tiene, ¿no? Una parte, la primera, que es la inscripción en el registro, una segunda, que es la declaración de la voluntad, una tercera, que es la aceptación de la persona que actúa como representante, es decir, si hay un representante, el representante tiene que firmar diciendo, oye, que sí, que acepto ser el representante. Incluso, utilizan un poquito el rizo, el sustituto del representante, ¿vale? Y fijaos que si el documento tiene 39 páginas, de la 29 a la 39, ¿para qué son? Para explicar los términos. Que ahora veréis, pues dice, ¿usted está de acuerdo en que al final de su vida se le apliquen técnicas de depuración extrarrenal? No diría, ¿cómo? ¿Y a quién se lo preguntamos? ¿Al funcionario de la Delegación de Salud, pobrecito mío? Entonces, fijaos que ya tenemos uno de los fallillos que tiene este documento, que los términos médicos sobre los que nos tenemos que pronunciar, si en un futuro los vamos a querer o no, en qué condiciones, si no nos dedicamos al rollo este de la salud, pues es difícil afinar tanto. Y entonces me tienen que explicar, porque además no le puedo preguntar al otro porque es un funcionario, no es médico, no es enfermero. Entonces hay como un glosario de, oye, ¿qué es una situación de agonía? ¿Y qué es una medida de soporte vital? ¿Y qué es un estado vegetativo permanente? Por eso, acordaos que veníamos del testamento vital, que salvo que fuera delante del notario valía para poco, a esto que son las voluntades vitales anticipadas, y decíamos, ¿cuál es el siguiente paso? La planificación anticipada de decisiones. ¿Por qué? Porque esto no lo hablo con el tío que está allí en la Delegación de Salud, sino lo hablo con mi médico. Y a mi médico sí le puedo preguntar, oye, explícame esto qué es. ¿De acuerdo? Luego, este es uno de los fallillos que tiene esta parte. Aún así lo intentan solucionar, ¿cómo? Pues poniendo aquí pues un diccionario de palabras raras de los médicos. Vale. Información general. ¿Para qué sirve esta guía? Pues sirve para ayudarnos a cumplimentar el documento. ¿Vale? Y decíamos que, bueno, pues si tienes que hacer una guía para ayudar a redactar el documento, en fin. Bien, pero es importante. ¿Por qué? Porque este documento, ¿para qué sirve?
para expresar con antelación, es decir, cuando estoy bien. Y por escrito, para que no haya dudas, cuáles son mis deseos y preferencias respecto a los cuidados de salud que quiera recibir cuando yo, por estar enfermo, no pueda hablar. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo fundamental. Luego lo demás son cómo rellenar los apartados de la guía. Bueno, porque hay una voluntad vital anticipada, si estamos hablando de esto. Insisto, ¿qué cuidados y tratamientos queremos recibir cuando no tengamos capacidad para expresarlos personalmente? Y además, como es anticipado, nos permite escoger una persona de nuestra confianza, a un representante, para que decida por nosotros cuando estemos en esa situación. Incluso un sustituto. Es decir, el representante puede ser alguien de mi familia o no. O sea, no es que sea excluyente. Lo que pasa es que si no es representante, la ley dice pregunte a la familia. Los médicos preguntamos a la familia. El otro día nosotros ingresamos a un chiquito que se había caído de lo alto de un andamio y se había roto la espalda y había que operarlo urgente. Y él decía, por favor, quiero que avisen a fulanito. Digo, pero bueno, ¿qué es tu hermano? No, a fulanito. Pero... Y ella me dice, no, es mi representante. Y ya le dije, ¿eres testigo de Jehová? Y me dice, sí. Entonces los testigos de Jehová, los vuelvo a poner como ejemplo, que es un ejemplo que entendemos todos, ¿no? A veces su pareja no es testigo de Jehová, ¿no? Y si yo no soy testigo de Jehová y mi mujer sí, y veo que se va a morir si no la transfunden, y me preguntan a mí, tengo clarísimo lo que voy a decir, que lo transfundan. Porque voy a imponer el cariño que le tengo sobre respetar sus valores. O podría pasar. Entonces, ¿qué es lo que hacen para que eso no suceda? No, yo elijo el representante. ¿A quién? A mi ministro, a su sacerdote, porque saben que él sí va a luchar sin conflictos de cariño para que se respeten sus valores. ¿Vale? Por eso existe la figura del representante. Pues si no diríamos, pues tu familia, ¿no? Ten en cuenta que esto también viene de ¿dónde? Normalmente viene de Estados Unidos, es decir, del mundo anglosajón. Y digamos que la estructura familiar en esos mundos pues no es tan sólida como la que tenemos nosotros, ¿no? Por eso ellos las crisis económicas las llevan peor, ¿no? Necesitan instituciones que les den de comer y que les apoyen. ¿Nosotros qué hacemos? Nos vamos a ir a casa de nuestros padres, o de la tita, o nos traemos al sobrino, ¿sí? Esta es nuestra realidad. Entonces, de alguna manera hay que saber por qué vienen las cosas en las leyes, ¿no? Viene una ley de allí, tal, la traemos. Oye, ¿qué haría falta? Pues a lo mejor menos falta que en otros sitios. Pero en fin, no está mal, ahí está. ¿De acuerdo? No es obligatorio poner un representante. Si tú no pones representante, tú pondrás tus valores y se respetarán. ¿Cuál es el problema? Ya adelanto cosas. Que es muy difícil, aunque te leas todo el diccionario de las palabras médicas, que todas las situaciones en las que te puedes encontrar estén recogidas. Porque cuando uno se pone malo, al final de la vida, no hay 10 posibilidades, hay 100.000. Y a lo mejor la posibilidad en la que te encuentras no está entre las 10 que tú has puesto. ¿Y ahora qué hacemos? Pasamos de ti, te tenemos en cuenta en función de qué. Pues si tú tienes un representante, ¿qué hace el representante? Dice, bueno, esto no está escrito, esta posibilidad no está entre las 10 que le has escrito. Pero yo que lo conozco bien, que conozco sus valores, yo creo que él, en esta situación, tomaría esta decisión. Para eso es para lo que sirve un representante. Que tú me dices, mira, es que mi pareja, mi padre, mi madre, mi hermana, mi hermano, hacen lo mismo. Pues no ponga representante. ¿Sí? Pero ese es el sentido que tiene. Que no todas las posibilidades que tú vas a escribir, que ahora veremos, luego en la realidad coinciden. No, yo quiero que si entro en coma y me ponen un respirador, que no me mantengan artificialmente. ¿Vale? Ahora a ti te pegan un tiro y entras en coma y te ponen un respirador. Pero es que podemos operarte, podemos darte cuidados intensivos postoperatorios y podemos sacarte bastante bien para adelante. ¿Tú estabas pensando realmente en esa situación? No, tú estabas pensando, hombre, si me estoy en coma, me voy a quedar para siempre en coma pegado un respirador, pero tú has contemplado la posibilidad y si te pegan un tiro y vas a estar en coma 15 días, entonces, ¿quieres que te quitemos el respirador con sedación y ya está? ¿O quieres que luchemos por tu vida? A su representante dirán, hombre, él se refería
a una enfermedad grave que para siempre se quedará pegado un respirador, pero si es una situación transitoria, yo creo que él querría que se le operase y tirar para adelante. ¿Sí? Bueno, ¿todo el mundo puede hacer voluntad vital anticipada? No, solamente los mayores de edad o los menores de edad que están emancipados. El menor emancipado es un menor que bajo ciertas condiciones se le dan derechos que solo tienen las personas mayores de 18 años. Que esos menores emancipados es una figura que está reconocida legalmente. Luego, si fuera un menor emancipado y lo justificara legalmente, podría. Son casos excepcionales. Y luego las personas incapacitadas judicialmente pueden hacer voluntades siempre y cuando la sentencia no se lo impida. Es decir, a lo mejor a ti estás incapacitado porque tienes un problema de ludopatía, ¿vale? Y tú no puedes manejar tu cuenta corriente. Estás incapacitado por el juez, ¿no? Y el juez te ha dicho, no, tu hermano es tu representante en este estado, es el que te gestiona a ti tu ingreso económico. Pero sobre ese tema, sobre cómo quiero yo que se apliquen cuidado al final de la vida, sobre eso sí tengo capacidad para decidir. ¿Vale? Eso se refiere a esto. En general, pensar, personas mayores de edad. ¿Qué no se puede incluir? Pues claro, la gente le da un papel para escribir y se pone a escribir de todo, ¿no? ¿Qué no se puede escribir? Pues por ejemplo, cosas que sean contra de la ley. Yo quiero que si se me encuentro en una situación de tal y tal y tal, se me aplique la eutanasia. Pues mira, en este país, legalmente, no entramos a otras consideraciones, legalmente la eutanasia no está permitida, es un homicidio. Luego tú, aunque me pongas, quiero que me haga la eutanasia, no te lo podemos hacer, aunque lo escribas, ¿no? O que no esté clínicamente indicado. O sea, yo quiero que cuando me muera me metan en una cápsula con nitrógeno y no sé cuánto allí, una cosa espacial, y dentro de 300 años, ¿no? Una tontería y pues no. Vale. ¿Cómo puedo hacer el registro de voluntades? Bueno, pues dice, recomienda, pero recomienda el documento de ayuda, no la ley. La ley la hicieron y la soltaron, ahí lo tenéis. Hable con un profesional sanitario de su confianza y con su representante o persona sustituta sobre sus preferencias sanitarias. Si lo desea, pida a un profesional sanitario que le ayude en el proceso. Y solo en el punto 3 dice rellene el documento. ¿Qué pasa? Que mucha gente que tiene determinada idea sobre la vida, directamente rellena el documento. He visto una serie de películas, he leído una serie de libros, he hecho un montaje de la realidad, digo, yo no quiero ni esto, ni esto, ni esto, yo no quiero preguntarle a nadie. Puedes tener problemas, por lo que decíamos, porque luego las situaciones, al final, las que te vas a encontrar, es muy poco probable que coincida con lo que has escrito. Ahora, si tú hablas con tu enfermero del centro de salud, que es el que te regula el azúcar, que lo conoces de hace 10 años, que es de tu entera confianza, y le dices, oye, mira, yo quiero hacer el registro de voluntades. ¿Por qué no me echas una mano? Pues hay una serie de cosas que no entiendo y quiero que me expliques. ¿No? Pues yo hablar con mi médico. Bueno, con mi médico, con fulanita, que es amiga mía, que es médico, y que yo me fío de ella, que es mi confianza. Oye, vamos a tomar un café, nos sentamos, mira, había pensado hacer esto. ¿Tú qué piensas? Venga, ¿qué te preocupa? ¿Sobre qué quieres escribir? ¿Sobre qué no? Esa sería la forma correcta de hacerlo. Pero no es el registro de voluntades vitales. El registro es el punto 3, rellene el documento. El hacer el 1 y el 2 es el siguiente paso al que llegaremos, que es la planificación anticipada de decisiones. ¿Cuál es la diferencia entonces de la planificación anticipada y el registro de voluntades? Que el registro de voluntades es un papel legal. Punto. Tiene toda la validez de un papel legal, pero es un papel legal. No has tenido por qué consultarlo a alguien que sepa del tema. Sin embargo, la planificación anticipada es que tú has hablado con alguien que sabe del tema, ha aclarado las cosas, y después, si quieres, lo haces legal o no. No sé si me he explicado la diferencia. ¿Sí? Bueno, entonces, lo real es que esto simplemente es registro de voluntad vital anticipada, luego el punto 3. Lo razonable sería pasar antes por el 1 o el 2, ¿no? Hay que pedir una cita, ¿de acuerdo? Llamando a Salud Responde, o bien por internet, ¿vale? Portal de Salud de Junta de Andalucía, Junta de Andalucía Salud, Esto si entráis en la página de la consejería, sale la ventanita y se puede ver. Bien. Ahora, por mucho que hagamos una parte por internet, y fijaos que la parte por internet puede incluso enviar el DNI, la declaración de la voluntad rellena, pero al final tienes que estar inscrito, si no, no vale. En un papel tiene que estar inscrito. Y para estar inscrito hay un momento en que sí o sí tienes que personarte. ¿De acuerdo? O sea, lo puedes hacer todo allí,
o una parte en tu casa, pero al final el documento lo tienes que entregar en mano porque si no, no sirve. Esto es importante también. Si su estado de salud no le permite desplazarse al punto de registro, que aquí está en la delegación de salud, una responsable de dicho registro acudirá a su domicilio o al centro sanitario para que usted pueda realizar su declaración. ¿De acuerdo? Es decir, cuando pidamos la cita, tenemos que decirle usted, yo no me puedo mover, o estoy en casa, estoy impedido, o estoy en tal hospital o en tal residencia. Y entonces, cuando le venga bien a los dos, se acuerda y va allí a recoger eso. Es decir, el papel, como todos los documentos, lo puedes rellenar tú. Pero hay una fase que tienes que dárselo y ver la firma, la persona designada, que eso está en el BOJA, está bien recogido, el funcionario responsable de llevar el registro. O sea, el papel al final, como todos los papeles, tiene que ir al funcionario, aunque el rellenarlo lo rellenes tú antes en tu casa. ¿Sí? Y que si no puedes desplazarte, un funcionario se desplaza a donde tú estés. ¿Vale? ¿A través de qué? De Salud Responde. ¿Sí? Vale. Esto lo hemos dicho, ¿no? Que todo se puede hacer por internet, menos el último paso, que tienes que o personarte en el registro o que del registro venga a tu casa. ¿Cuándo se aplicará mi voluntad vital anticipada? Mientras yo pueda hablar y pueda tomar decisiones, no se va a aplicar. ¿Por qué? Porque el médico, el enfermero, el fisio, te van a preguntar a ti. Oye, mire usted, ahora tocaría empezar usted a entrar en el programa de diálisis. No, yo no me dializo. ¿Vale? Porque te lo podemos preguntar. Pero si en ese momento estás en coma, porque te ha subido mucho la urea, que es una cosa que sube en la sangre cuando fracasa el riñón, pues no puedes tomar decisiones, estás en coma. ¿Cómo sabemos si esa persona, llegado un momento, querría diálisis o no? Pues iríamos al registro voluntario de la anticipada y a ver qué dice sobre la diálisis. Y si no hay registro, pues lo haremos con su familia, porque si no hay registro no hay representante. ¿De acuerdo? Para que haya representante tiene que haber registro de representante con validez legal. Esto, ¿acordáis de hacerle un poder a alguien? ¿No? Nunca le haga un poder a alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque está entregado. Bueno, pues lo que hacemos con el representante. ¿Vale? Que cuando llegue el momento tú decidas por mí. Por eso es tan importante, si se va a escoger, y no es un familiar, que quede bien recogido en la historia, en el registro de voluntades vitales, ¿no? Es decir, mientras yo pueda hablar, me van a hablar conmigo, y solamente cuando yo no pueda decidir, porque estoy consciente o en coma, o no estoy en coma, pero se me ha ido la cabeza. Hoy a mediodía, antes de salir del hospital, tenemos un paciente joven, de 52, 53 años, muy gordito son 150 kilos, tan gordito que tuvieron que poner una prótesis de cadera, y ahora la prótesis de cadera se le ha infectado. Y estaba ingresado en la planta y está tan gordito que ya el corazón le falla, con 53 años. Y lo tuvimos que ingresar hace 2 o 3 días por un encharcamiento del pulmón. A ver si le mejorábamos el pulmón y a ver si así podíamos operar. Bueno, se va a operar mañana. Y lo tenemos en la UCI todavía metido, pues es un paciente que hay que cuidarlo mucho antes de la operación y después de la operación. Pero está despierto, no está con anestesia. Bien, pues este paciente ha empezado a decir esta mañana, a pegar voces, que se iba. Que él no quería estar en la UCI. Y tú hablabas con él y dices, no, me traen ustedes el documento de alta voluntaria, que lo firmo y me voy. Pues tú dirías, están sus cabales. Es decir, puede hablar. No solamente lo aplicaremos si estáis conscientes en coma, sino que este paciente es capaz de decidir. No lo sé, tengo que hablar con él, a lo mejor sí. Pero si yo hablo con él y digo, bueno, te vas, pero ¿por qué te quieres ir? No, porque la planta ya está mejor. Pero la planta porque va a estar mejor. Pues porque la planta me levanto ando y me quito el oxígeno y ya está todo arreglado. El paciente estaba en la cama con oxígeno, que se ahogaba, sentado en la cama, imaginaos andando por el pasillo. Es decir, una persona que aunque esté hablando y aparentemente razone, no es capaz de sobrellevar las consecuencias de su acto. Pues entonces esa persona no es capaz, no puede decidir aunque esté hablando. Luego tendrá que tomar decisiones otros por él. En este caso, ¿quién? Su mujer y su hermana. No tiene voluntades vitales, pues normal, se pregunta a la familia. Y mire usted, nosotros pensamos que se tiene que dar en la UBI, si hace falta lo sedamos. Estamos de acuerdo. Y él podía hablar, ¿no? Lo pongo como ejemplo de que no solamente cuando esté en coma o es consciente, sino si yo un momento se me da un poco la cabeza y no sé lo que digo, pues hay que tomar decisiones y ya no las puedo tomar yo, porque se me ha ido un poco la cabeza. ¿Sí?
Vale, ¿puedo cambiar mi voluntad vital? Sí. Esto es como una herencia, ¿no? Yo puedo hacer un testamento, ¿no? Desde el punto de vista económico, pues, el gato azul para mi hija, el gato verde para mi hijo. Y digo, no, al revés. El gato, pues yo vuelvo a hacer otro testamento. Pues esto es lo mismo, volvería a ir al registro, otro documento y lo firmaría, no hay ningún problema. ¿Vale? Se puede cambiar. Vale, o sea, ese es el documento. Y ahora vamos a entrar en esas 4 partes que tiene, que son un poco liosas de rellenar, lo que dice la ayuda del documento de cómo rellenar esas cosas. Bueno, el anexo 1, recordad que es el documento administrativo, donde ponemos pues, quién soy y tal. El 2, que es importante, porque va a recoger cuáles son mis valores. Yo quiero, bueno, no sé, imaginaos, para mí un valor muy importante es mantener la capacidad de autocuidado hasta el final. Luego podríamos pensar que si en un momento dado, imaginaos que una hemorragia cerebral que le ha afectado al lado izquierdo del cerebro y esa persona se va a quedar en una situación en la que ya no va a ser capaz de comer, ni de peinarse, ni de limpiarse el culete, y esa persona ha dejado por escrito que para él eso es fundamental, pues a lo mejor si tenemos que decidir si lo operamos o no, eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, oye, aunque lo operemos, el paciente se va a quedar en una situación que él no quería. Pues tenemos que pensarlo. ¿Sí? O no, o ha dicho que yo, aunque me quede mientras pueda parpadear, a mí me operáis. Bueno, pues si llega a esa situación tendremos una pista de qué es lo que él quería. No así, porque si no, tomaré la decisión yo en base a mis valores. Y no se trata de eso. Se trata de respetar sus valores, como lo hemos respetado en la vida, que lo respetemos ahora en esta situación que no pueda dar. ¿Vale? Bueno, establece esos los valores. Segundo, las situaciones clínicas en las que queremos que se aplique el documento. Y las actuaciones sanitarias, es decir, la parte médica, que la parte que si no estoy bien asesorado, pues es difícil que rellene, porque es que no voy a entender bien sobre qué estoy opinando. Sobre todo si lo hago yo solo. Otra cosa que esa es la parte que yo a mi médico o mi enfermero le consulte. Oye, ¿esto qué era? Ah, tal cosa. Ah, pues eso sí. Ah, no, esto no. Lo tengo que consultar. El 4 habla de si queremos ser donante o no. El 5 son otras consideraciones, pues quiero que se me incinere, ¿no? O quiero que se me lleve al cementerio, ¿no? Eso también lo ponemos por escrito. Y el 6, la parte del representante. Todo eso el anexo 2, digamos que es el más importante. El 1, acordado, rellenar los datos administrativos. El 2, lo gordo, lo importante. El 3, si elige un representante, la aceptación del representante de serlo. Es decir, yo acepto ser representante de fulanito. Y el 4 ya sería el sustituto del representante. Bueno, el anexo 1 es esto que estáis viendo. Nombre, apellido, fecha, domicilio, qué documentación adjunto a la declaración, es decir, papeleo puro y duro, ¿vale? Bueno, pues ya está, eso es lo que nos dice, ¿qué papeles? Los datos personales, dónde queremos que notifique la documentación, los papeles, acordados, decíamos si es un menor emancipado, el documento que lo acredite. Si no puede firmar, porque imaginaos, la persona esté en la cabeza la tenga perfectamente, pero no pueda por alguna enfermedad neurológica o por una amputación de un accidente, no puede firmar. Tú vas con otra persona que firma por ti. Como está el del registro, y te acompaña y mira, te puedo firmar, firma él. Eso no significa que sea el representante, es el que firma por ti, es como si te cogiera, ¿no?, el dedo y te lo pusiera. Bueno, este es el documento, hemos dicho, vale. Luego tenemos que autorizar también, como son datos propios, acordaros la parte primera que os ponía las bolitas azules que decían una de las cosas importantes, la dignidad, al final de la muerte era el derecho a la confidencialidad. Es decir, de todo esto que yo estoy opinando y que va a quedar, tengo que dar permiso para que quede en un registro. ¿Por qué? Porque es donde se va a consultar. Si yo ingreso a alguien a las 4 de la mañana y no hay familia delante, ¿yo qué tipo de consulta hago? Al registro, en un registro informático y se puede consultar en cualquier momento. Pero para meter datos personales en un registro, aunque luego acceda yo como médico o como enfermero, tengo que dar permiso para que se me meta en ese registro. Todo eso hay que rellenar. Que es esta parte. ¿Vale? Que acepto que mis datos queden recogidos
en el registro de voluntades vitales. Vale, anexo 2, que decíamos que era el más importante, ¿no? Valores vitales que se han de tener en cuenta y que sustentan mis decisiones y preferencias, ¿no? Aquí sería, por ejemplo, si yo fuera testigo de Jehová, diría, soy testigo de Jehová. ¿Por qué? Porque eso sabemos que implica, por ejemplo, respecto a las transfusiones, un punto de vista, ¿no? Y aquí dice ejemplos, ¿no? Ejemplos de valores que pueden ser importantes. Comunicarme de alguna forma con mi familia, tener capacidad de darme cuenta de las cosas, capacidad de desearme por mí mismo, poder alimentarme sin medidas artificiales, poder moverme con la menor ayuda posible, vivir sin necesidad de estar enchufado a una máquina, vivir sin dolor, ser cuidado en mi casa, no en el hospital, o sea, poder, lo que sea, la enfermedad que sea, me permita vivir en casa, o permita estar en mi casa los últimos días de mi vida. Es decir, el ejemplo que os ponía antes, si esa persona ha puesto que para él era muy importante la capacidad de autonomía, ¿no? En el sentido de, yo tengo que poder andar y necesito poder hacer mi higiene íntima y necesito poder comer. Si yo pierdo todo eso, yo así no puedo vivir. Si llega un momento en que está en un escenario de esos que no es tan claro, que no coincide con los 10 que has puesto, que hemos dicho que podían ser 100.000, si no estamos en un escenario claro, ¿qué información utilizamos para saber qué querrías tomar tú en esta decisión? Pues una de ellas. Por eso es importante que queden claramente escritos. Seguid serio, ¿me estoy explicando? ¿No? Si no, hombre, el tema no es las castañuelas, ¿no? Pero que es más seguro que la realidad, que es lo que estamos nosotros. Correcto. Pues fijaos, esto claro, pone esa frase que estoy yo dando para aclarar, que da la guía para aclarar, porque si no, directamente, deseo que las personas que tengan que tomar decisiones sanitarias en mi lugar, cuando me encuentren en una situación clínica que me impida expresar personalmente mi voluntad, tengan en cuenta los siguientes valores. Y un folio en blanco. ¿Y ahora aquí qué escribo? Pues que soy del Barça, que soy del Madrid, ¿qué escribo? Pues por eso en el documento, ¿no?, adjunta qué información puede ser útil para ver cómo rellena esta parte. ¿Sí? Pero que es muy importante, porque fijaos, en caso de duda, no, bueno, esto se llama toma de decisiones por representación. Es distinto a graduación. Una de ellas es que el nombre se presta, ¿no?, se llama el criterio subjetivo. ¿El criterio subjetivo qué es? Yo sé que fulanita dijo que si se quedaba en una cama metida, que no la enchufara con la mano. Lo dijo cada vez que teníamos una comunión bautismal, ella lo decía. Y además lo escribió y está en el registro de voluntades vitales anticipadas. Y ahora hay una situación en la que hay que decidir si la enchufamos una máquina o no, para siempre. Pues tenemos muy claro que no hay que enchufarla a la máquina. Que lo dijo y lo ha puesto en el registro de voluntades vitales anticipadas. ¿Sí? Ahora imaginaos que no ha dicho nada sobre eso. Y tenemos que decidir si enchufarla o no. Pero, aunque no he dicho nada sobre eso, ella cada vez que veía a alguien enchufar una máquina decía, así no se puede vivir. Esto no es vida. Fíjate, está pobre, y no puede hacer esto, y no puede hacer lo otro, y no puede hacer lo demás, ya está. ¿No? Pues si llegara el momento de tomar las decisiones, no tendríamos, bueno, la palabra da igual, ¿no?, el criterio el criterio subjetivo, sino tendríamos que utilizar otra cosa que se llama el juicio sustitutivo, que es sobre esto concretamente no lo ha oído hablar, sobre esto concretamente no se ha expresado en el documento de voluntades vitales. Pero yo que la conozco, sé, por otras cosas que ha dicho ya en la vida, que aquí ella tomaría esta decisión. Cuanto más escribamos aquí, menos tener que llegar al segundo paso. Pues el segundo paso ya hay una parte de interpretación mía. ¿Sí? Yo interpreto que de acuerdo a como yo la conozco que es, creo que aquí tomaría esta decisión. El criterio es válido, se utiliza cuando no hay otro. Pero lo ideal es que haya otro. Es que yo no tenga que interpretar qué querría esa persona, sino que estuviese claramente escrito. Porque si no está claramente escrito, se va a recurrir siempre a la interpretación. Si no hay un documento de voluntades vitales, ¿qué hacemos? Pues le preguntamos a tu marido, le preguntamos a tu mujer, le preguntamos a tu hermano, le preguntamos a tu sacerdote, ¿tú qué crees que querría ella? ¿Qué crees que querría él? Porque así hay que tomar las decisiones. Yo lo tengo en la UBI, está en coma,
Se le empieza a abrir una pupila, le está aumentando la presión en la cabeza y tengo que decidir si lo opero o no. Y tiene afectado la izquierda, o sea que aunque lo opere se va a quedar hemipléjico, medio cuerpo paralizado sin poder hablar. Hay gente que con eso quiere vivir y hay gente que para eso... ¿Qué decisión tomo? La mía, hombre, yo sí, yo querría vivir. O la mía podría ser, yo no, yo así no querría vivir. Pero no debería ser mi criterio, debería ser el de ella. Vale, perfecto, vamos a ver el registro contar y tal. Lo tiene hecha. ¿Qué hacemos? Pues preguntamos. ¿Qué es lo que se hace todos los días? ¿A quién preguntamos? A su pareja, a su hijo, a su madre, a su hermano, a su sacerdote, a su hijo. Con lo cual, ya estoy adelantando otra cosa. Esto no es solo que rellenemos el papel, sino que lo hablemos con nuestro entorno. Que nuestros seres queridos sepan qué querríamos nosotros. Porque si eso está claro, luego no hay problema en la toma de decisiones. Porque cuando el médico hable, todos los que están, no, ella tenía clarísimo que sí, que se operase. Y todos dicen, sí, la quirófana. O todos van a decir, no, que va, ella tenía clarísimo, aquí no. Y todos coinciden, su hija, su madre, su hermana. Ah, perfecto, pues si se hará su voluntad, que se respete. El problema es cuando la gente te dice, pues no sabemos. O uno te dice, sí, ella querría operarse, y otro, no, ella no querría operarse. Ahí tenemos un problema. ¿Vale? Entonces, ¿todo esto para qué? Para evitar llegar a esos problemas. ¿Vale? O sea, que es muy importante poner aquí los valores. Claro, perdón, pero sí. Hay situaciones que uno no sabe prever, ¿no? Porque dice, bueno, yo no quiero que me operen y tal, pero a lo mejor sin operación se va a quedar no se sabe cuánto tiempo en unas condiciones que tampoco la persona querría, pero no se la va a matar, lógicamente, ¿no? ¿Cómo salimos de ese problema? Claro. Pues cogiendo más información. O sea, imagínate que ella tiene un cáncer de colon, ¿sí? Terminal, en el sentido de que le quedan 2 años de vida, no se va a curar, pero bueno, con su quimioterapia y tal puede pasar 2 navidades más, ver a su hijo terminar la carrera, ver a otro que se casa, ¿vale? Y ella ha dicho, yo lo que no querría es que me operasen porque la cirugía me iba a dar 3 meses más de vida, pero mal, con una osteomía, con nutrición artificial, entonces yo quimio y eso sí, pero la cirugía no, y lo he dejado clarísimo. ¿Sí? Y ya digo, le quedan 2 años de vida, ¿no? Estimado, solo los oncólogos sabéis que más o menos se calcula. Y ahora llega a urgencia, en coma, con una obstrucción intestinal. Pero no con una extensión de la enfermedad, sino en un punto concreto. Es decir, que yo técnicamente puedo decir, corto aquí, pego y cierro. No tengo que dejarte ni un osteoma, ¿sí? ¿Qué hago? Pues tú has dicho, no, a mí que no se me opere. ¿No? Lo has puesto por escrito. Pero por otra parte yo sé, porque hemos hablado, que tú querías pasar 2 navidades más con tu familia. ¿No? Y querías ver terminar la carrera de tu hija. ¿Qué tomo en consideración? Lo que tú has escrito sobre concretamente la cirugía, que no eres cirujana. No has podido contemplar todas las posibilidades. O me iré a los valores. Y si tú en tus valores has puesto que para ti es importante que los 2 últimos años de vida los vivas bien y completo e intentar vivir esos 2 años para llegar a eso, ¿no? A esa serie de proyectos que estás pendiente de finalizar, puedes verlos, pues a lo mejor, siguiendo tus valores, ¿no? El concepto amplio, cambiaré una cosa concreta que has escrito, porque tú realmente a lo que te referías era una cirugía oncológica de resección intestinal amplia, que me iba a quedar con nutrición artificial, eso es a lo que tú te referías. Pero no a solucionar un problema puntual pasajero que se puede resolver. Los dos son operaciones de colon. ¿Sí? Por eso es más importante hablarlo con nuestro médico, con nuestro enfermero, ¿sí? Y poner claro qué es lo que queremos y lo que no, y que nos lo explique, que no llegar nosotros aquí, no quiero esto y esto, porque es muy difícil que ahí estén todas las cosas. Pero no sabe, depende, a ver, dependiendo también de la situación en la que tú te encuentres, es muy difícil pensar qué quieres. O sea, yo ahora mismo con mi edad, diría, cuando yo sea mayor, yo no quiero una serie de cosas. Pero claro, si ya tengo un accidente de tráfico, quizás sí las querría. Porque
A ver, en el día a día de la medicina has visto muchísimas cosas y dices, Dios mío, a mí que nunca me hagan ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, pero quizá con 45 años, un accidente de tráfico, quieres que te hagan esto, esto, esto y esto, ¿no? Claro. Vale, esto es muy importante lo que estás diciendo. Sí. Mucho. Es que a lo mejor, no explico yo una cosa, no es obligatorio rellenar todos estos epígrafes. O sea, yo en la parte esta puedo no escribir nada. En lo de quiero que se me opere, quiero que no se me opere, quiero máquina, que no quiero máquina. Puedo no pronunciarme. Pero sí pongo qué valores son para mí importantes. Porque tú tienes tus valores, ¿no? No sé, en caso de que me diese con una traqueostomía, una yeyunostomía, un pañal, en una cama, solo parpadeando, si llega a ese extremo, yo no querría soporte vital. Un ejemplo. ¿No? Tú tienes que poner, yo no quiero que se me enchufe a un ventilador, tú tienes que poner, yo no quiero que se me enchufe a hemodiálisis, o tú podrías escribir tu valor. Para mí es un valor importante ser capaz de comunicarme con mi entorno, tener capacidad de autocuidado, por ejemplo. Si tú me pones, digo, es un ejemplo, no digo Silvia tus valores concretamente, pero si alguien escribe en valores, para mí es fundamental, para mi proyecto de vida, ser capaz de poder continuar comunicándome con mis seres queridos y mantener la autonomía de mi autocuidado. Para mí es fundamental, nos puede parecer bien o mal, son los valores de esa persona. Y si llega el caso y yo me van a enchufar una máquina o no, si enchufar una máquina me deja en esa situación, yo tengo derecho a rechazar ese tratamiento y llega el caso que no me enchufen a la máquina. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. No pronunciarte sobre si la máquina modelo tal te la ponen o no te la ponen, sino en base a qué tú quieres que te mantengan eso o no. No sé si me estoy explicando a lo mejor. No es obligatorio escribir todo, pero lo más importante son los valores. Porque al final, por muchas cosas que tú escribas, lo que se va a hacer es, se va a interpretar. Por eso cuando decíamos, ¿qué es mejor? El criterio subjetivo o el juicio sustitutivo. Lo que tú hayas escrito en las voluntades, una a una ahí hasta la última coma, o que alguien, tu representante de tu familia, te conozca bien porque tú has hablado de cuáles son tus valores. Pues seguramente se va a respetar más lo que tú realmente querías si tú le has transmitido a tu entorno, a tu representante, a tu sacerdote, a tu médico, a tu enfermero, a tu hija, ¿qué querrías? Porque al final lo que hacemos en el día a día, cuando llega esta situación, ¿qué hacemos? Hay representante, que generalmente no hay representante, y si no, ¿qué hacemos? Le preguntamos a la familia, ¿ustedes qué piensan que querría él? Y a veces hay que distinguir a la familia, no, porque la familia dice, hombre, yo quiero, no qué quieres tú para ti, sino tú que lo conoces mejor de nadie, ¿qué piensas que él querría en este momento? El pensamiento en este momento yo creo que cambia dependiendo del momento de la vida que tengan. Porque siempre se mueren los demás y no te van a morir nunca. Siempre le pasan los demás y no te ven nunca. Hombre, pero tus valores no debieran cambiar. Si lo que tienes apuntado son tus valores no cambian cuando llegue el momento. Y de todas maneras, si vamos al registro de voluntades vitales, no a la planificación anticipada es lo que tú hablas con el médico o con tu enfermero y queda escrito en la historia clínica. Pero esto es un documento legal. Yo estoy obligado... Puedes cambiarlo todas las veces que quieras. Sí, lo hemos comentado. Pero si esto sucediera antes de que te diera tiempo a cambiarlo, tu vida no tiene sentido, yo si me quedo en una silla de ruedas, ¿vale? No quiero vivir. Y tú coges y lo escribes ahí. ¿Sí? Y luego la vida cambia y ve otras cosas y dices, coño, una silla de ruedas se puede vivir bastante bien. ¿Sí? Mañana lo cambio en el registro. Y esa noche tiene un accidente. Porque la vida a veces tiene estas cosas. ¿Sí? Yo podría decir, no, hija, tú has escrito que no, y esto va a misa. Va a misa y es lo que dice el juez, y nadie me va a decir nada. ¿No? O yo, porque me han enseñado otras cosas, digo, bueno, con independencia de esto, vamos a hablar con la familia. Y vamos a llegar a un acuerdo. Y si la familia me dice, no, toda la familia, mire usted, que es que ayer precisamente todos juntos nos dijo que tal y cual.
Pues yo, José Miguel Pérez Villar, a lo mejor digo, pues, hombre, tiene más sentido común, parece más lógico, vamos a respetar más sus valores, porque me creo lo que me decís, operarla y tirar para adelante, hombre, se va a quedar en una silla de ruedas. Pero insisto, que si legalmente digo, me da igual lo que me decís, porque esto es como lo de la herencia. Es decir, si el testamento que hay dice que el perrito rojo es para la niña, el perrito rojo es para la niña. Aunque tú digas, no, me dijo la noche anterior, el juez eso le da igual. ¿Vale? Por eso, cuidado también con lo que escribimos. Pues se lo puede volver en contra. Por eso no se trata de escribir la máquina sí, la máquina no, sino cómo quiero que sea al final. ¿Qué cosas son importantes para mí al final? ¿Y qué cosas, si las tengo, hacerme lo que sea? ¿Y qué cosas, si no las tengo, dejarme tranquilo? Es más fácil el concepto, porque en base a eso, que al final son los valores, será más fácil que las decisiones que tomemos se ajusten a vuestro proyecto de vida, que no el detalle concreto. Por eso, si esto lo dejamos como el papel legal solo, al final, ¿qué pasa? Que es un sitio donde la gente rellena, recetifica, pom, 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 pom. Luego, ¿qué pasa? La realidad es mucho más compleja, eso no se ajusta. Ahora, si el documento se sirve para que tú lo hables con tu familia, con tu representante, con tu entorno, al final no habrá problemas, porque todo el mundo tendrá claro lo que hay que hacer. No sé si habrá... Sí, el tema de donar los órganos. Ahora llegamos. No sé si estamos ya un poco... No, ahora llegamos. Bueno, esto es lo mismo, vamos, la anterior eran los valores, ¿no? Situaciones en las que quiero que se aplique este documento. Hemos dicho que de entrada se va a aplicar cuando tú no puedas opinar, si tú puedes opinar no se aplica, ¿no? Pero bueno, hay gente que puede poner, pues no sé, enfermedad degenerativa del sistema nervioso en fase avanzada. Eso te da una idea de qué, pero es absolutamente poco concreto y definido. Enfermedad degenerativa del sistema neuromuscular en fase avanzada. ¿Qué es fase avanzada? Tienes una ELA. Tiene una ELA. Y has decidido que cuando esté en fase avanzada y llegue a fallo respiratorio, tú no quieres una máquina. Sino que los paliativos, sedación paliativa y ya está. Deja por escrito. Y ahora llega un día en que, pues, como no muy bien, te caes y te rompes una costilla. ¿Sí? Y el trozo de costilla se te clava en el pulmón. Y hace una cosa que se llama un neumotórax, que es que el pulmón se colapsa. Y para arreglarte eso, hay que ponerte una máquina para respirar. ¿Qué hacemos? ¿Te ponemos una máquina o no? Bueno, nos vamos ya a los extremos, ¿no? Un poco de caricatura, pero para que sea más fácil entenderlo. Bueno, ya no. Tú has escrito que llegado a esta fase de la enfermedad es concreto, porque eso no es tan importante como los valores. Porque eso que estoy yo interpretando, bueno, realmente no es que no quiera la máquina bajo ningún concepto. No quiere la máquina esa sensación de que ya se va a quedar con la máquina para siempre y él no quiere acabar así. Pero puntualmente, si necesita durante una hora o un par de días la máquina para solucionarle algo, que lo voy a volver a dejar en la situación en la que estaba, no peor, y va a poder seguir esos 6 meses con su familia, me salto, entre comillas, lo que él había escrito de no quiero respirador porque interpreto, de acuerdo a sus valores, que él había dicho, no, yo no quiero respirador porque quiero estos 6 meses estar con mi familia y poder estar hablando con ellos y tal. Que quiere vivir esos 6 meses. No sé si... ¿Sí? Por eso insisto, los valores. Y a su vez los valores también es muy difícil, en un trozo así, mis valores son, hombre, puedo decir, creer en Dios Padre Todopoderoso y hacer ahí un acto de fe, pero realmente, al final, ¿tus valores qué es? ¿Quién sabe cuáles son tus valores? Pues los que te quieren, los que te conocen, los que vienen a tu lado. ¿Qué es lo importante realmente? Hablarlo con ellos. Hablarlo con ellos. Porque así, cuando yo llegue a ese momento y tenga la duda, hablando con ellos, mira, ha escrito esto, pero yo creo, y él me dice, su ser querido, hombre, claro, yo lo interpreto igual que usted, doctor, porque él era de esta manera. No hay ningún problema. ¿Sí? Vale. Bueno, es una anécdota, también hay un apartado para lo de las embarazadas, lo que he dicho, ¿no? Si llega... Sí, perdón. Quiero decir una cosa. Mi madre, cuando estaba enferma, tenía una enfisema pulmonar y ella siempre decía
que no se le acortara la vida para nada, que la vida que le había dado a Dios era ella con mucha fe, una cristiana con mucha fe, y que no se le acortara nada, ni eutanasia ni nada, que pasara todo el tiempo que Dios quisiera en esta vida, pero que nunca se le acortara la vida que Dios le había dado. Que nunca se le acortara. Y ya como nos lo había dicho, pues así, decía el médico, los medicamentos no le están haciendo nada, pero como ella quiere eso, pues nosotros no le están haciendo nada, pero bueno, como ella quiere seguir viviendo, nosotros se lo tenemos que ir poniendo y no le podemos sacar. Mientras las cosas sean lógicas y tengamos claro que lo que quiere una persona, pues no hay ningún problema. A ver, esto parece que es que siempre que se muere alguien es un problemón, tenemos que generar un debate, y en la inmensa mayoría de las situaciones la cosa está clara. ¿Por qué? Porque la gente ha hablado con sus seres queridos y todo el mundo sabe lo que él quería. O sea, esto es excepcional, pero excepcional no significa que no haya que tenerlo previsto. La mayoría de los pacientes que van al hospital no los ingreso en la UCI, gracias a Dios, pero tiene que haber una UCI porque algunos pacientes pueden necesitarlo, ¿sí? Pues esto es lo mismo, la mayoría de la gente no, pero yo diría, o sea, con el mensaje, salir de aquí y iros corriendo a pedir cita para hacer, no, pero hablar, porque de la muerte no hablamos. En una cultura que relacionamos la muerte, ¿no? La muerte, yuyu, ¿no? Pero la muerte forma parte de la vida. Y tenemos que hablarlo, ¿por qué? Porque vamos a vivir, fijaos, vamos a vivir mejor la muerte. Vamos a vivir mejor la muerte si hacemos las cosas de esta manera. Porque no va a haber conflicto. El sufrimiento viene de la incertidumbre. Es que no sabemos qué querría, a ver si nos vamos a equivocar. Pero cuando eso está claro, como el caso que tú me pones, tenemos claro lo que hay que hacer. No hay sufrimiento. Además ella decía, no quiero perder mi alma, porque me acortáis la alma, no quiero perder el alma que Dios me ha dado. Yo ya, O sea, de alma no sé, eso tenéis que... Según mi opinión, eso tenéis que invitar a otro para que os hable más de eso. Es importante, pero de eso no puedo hablar. Pero fijaos que... bueno, llegaremos al punto. Bueno, fijaos que él decía, no hay que pronunciarse exactamente sobre todas las cosas. Puede haber cosas que la opción es no me pronuncio. No lo tengo claro ahora mismo, no me pronuncio. Ya se verá. O ya decidirán esto mi familia, o ya decidirá mi representante. O ahora no lo tengo claro, pues no me pronuncio. O sea que no es obligatorio posicionarse que sí o que no sobre todo. Bueno, entonces, por ejemplo, transfusión de sangre, pues, si deseo, no me pronuncio. Nutrición intravenosa, deseo, no deseo, tal. Alimentación por tubo de gastrostomía, tubo que se coloca, deseo, no deseo. Alimentación por sonda, hidratación con sueros por vía venosa. Técnicas de depuración extrarrenal, eso es lo de la hemodiálisis, ¿no? Respirador artificial, reanimación cardiopulmonar, sedación paliativa, ¿vale? Pues sobre eso me pronuncio. Aquí no están todas las cosas, están algunas. Si alguna no está aquí y quiero opinar, tengo esto, ¿vale? O sea, no todo es obligatorio, tengo ahí espacio libre. Lo de la donación. Bueno, pues la donación... vale, ¿por qué viene el tema de la donación? ¿Por qué viene el tema de la donación? El tema de la donación, en principio, aquí no entraría. ¿Por qué? En España, ¿cómo funciona esto? En España todos somos donantes por ley mientras no nos expresemos en contra. Eso es lo que dice la ley, es una ley de consentimiento presunto. ¿La aplicamos? No. ¿Por qué no la aplicamos? Porque siempre le preguntamos a la familia. Siempre le preguntamos a la familia, siempre. Sí, todos somos donantes, salvo que haya constancia expresa de lo contrario. Tú vas aquí y dices, yo no quiero ser donante, no eres donante. Tú le dices a tu familia, yo no quiero ser donante, no eres donante. ¿Sí? Pero imaginaos que se muere alguien en España, voy a poner el ejemplo extremo para que quede más claro, y nadie se presenta como familiar. Tenemos a alguien allí, que lo tenemos en muerte cefálica, está muerto, su alma no está, pero está conectado a unas máquinas, ¿sí? Y puede ser donante, pero no tenemos manera de saber qué quería él, ¿sí? ¿Qué hacemos? Se lo preguntamos al juez. ¿Y el juez qué dice? Está en España, se aplica la legislación española.
a ustedes les consta que no quería ser donante, y para eso nos pide que la policía haga un certificado de que durante al menos 24 horas le ha hecho todos los esfuerzos posibles por localizar a un familiar. ¿Sí? No se ha encontrado a nadie. Está en España, se aplica la ley. Como no nos consta que no quiera ser donante, sea donante. Suponiendo el extremo, ¿no? El ejemplo máximo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Siempre le preguntamos a la familia. ¿Qué sucede? Imaginaos que alguien ha dicho, que es por lo que está aquí, ¿eh? Lo digo que es por lo que está ahí porque yo fui uno de los que redacté esta parte. Yo no quiero bajo ningún concepto que si llego al final de mi vida me pongan una máquina. No quiero una máquina para respirar, no quiero. Esos son sus valores, vale. Pero resulta que él dice, pero quiero ser donante. Claro, para ser donante tienes que tener un respirador puesto. Volvemos a lo de antes. ¿Qué es lo importante? ¿Ver al pie de la letra no el disco que respira o cuál es el valor que hay detrás? El valor que hay detrás es que lo que no quiere es quedarse enganchado a la máquina, pero él quiere ser donante. Si el donante va a estar con una máquina hasta que se quiten los órganos. Luego se pueden respetar los dos valores. ¿Sí o no? Sí. Por eso se mete lo de la donación de órganos. Porque resulta que algunos pacientes no se pronunciaban sobre la donación porque no salía, no había ningún apartado. ¿Sí? Y ponían, yo no quiero respirador. Y llegaba el momento, y claro, ¿cómo lo consideraba donante si tenías que quitarle el respirador? Y la familia decía, no, pero no se lo quite porque él, igual que no quería el respirador, sí quería ser donante. Pero lo que estaba escrito es que no quería el respirador. ¿Vale? Entonces, para solucionar eso, se puso esto. Entonces, pues dice, no quiero el respirador, salvo que sea durante 1 hora mientras se hace la estación. No sé si... Sí, claro. ¿Ustedes les preguntan a la familia? Sí, siempre no, siempre. Siempre. Y que bueno, si no quieres ser donante, dejarlo más que dicho. Mirad que claro. si pasa algo, que yo soy donante. Claro, de hecho la mayoría de la gente realmente no se ha pronunciado, no ha dicho a su familia, si me muero quiero ser donante. Algunos sí, pero la mayoría de la gente que pasa, cuando nosotros le preguntamos a su madre, a su hijo, a su hermano, mira, él parece, porque mira, el registro de voluntad ya nos ha pronunciado, pero ¿tú crees que si él estuviese en esta situación y pudiera salvar una vida, ¿tú crees que él querría? Sí, seguro. ¿Querría? Sí, seguro, pero no ha hecho el registro. Yo no tengo hecho el registro. Y mi Patricia sabe que yo soy donante. Por eso cuando hablamos esto, si yo estuviera hablando de donación, en vez de voluntades vitales, podría deciros, y apuntaros todos en el registro de voluntades vitales que queréis ser donantes. No diría eso, yo diría hablarlo con la familia. ¿Sí? Porque de verdad que hay mucha paz cuando se toman decisiones en un momento tan duro como es el fallecimiento de un ser querido, cuando todos sabemos lo que hay que hacer, que cuando no sabemos qué es lo que hay que hacer. Y para eso lo que hay que hacer es hablarlo. Insisto, un tema un poquito, ¿no? Pero bueno, que se puede hablar con una cervecita. A lo que tenemos que llegar es que esto, pues hay que hablar. Una cervecita sin alcohol y... Bueno, esto es lo de la donación de órganos y tejidos. Vale, y lo último es los representantes, ¿vale? Pues si no, no vamos a pasar. No hay obligación de designar un representante. Es decir, no todo lo que hay, no todos los apartados hay que rellenarlo. Es decir, no, mi representante no. Si mi familia a mí tiene clarísimo lo que yo quiero. Ya está. O no, mira, yo sí voy a poner un representante. Incluso un representante y un sustituto del representante. Pues perfecto. Pero recordad que tiene que ir y firmar que acepta ser representante. Si no, no tiene validez legal. Si tú le dices, no es mi representante, llega alguien y dice, yo soy su representante. Ya, pero usted no está en el registro. No, pero él me lo dijo a mí. Si tu familiar dice otra cosa, pesa más lo que dice tu familiar. Porque tú oficialmente no eres representante. ¿Sí? Tienes que estar en el registro. Y tiene que estar firmado. De hecho, deseo nombrar a fulanito como persona que actúa como mi representante. ¿Sí? Y luego, el sustituto de mi representante. Y las funciones. Esto es el otorgamiento. Vale. Y luego, o sea, el representante es que yo diga que fulanito va a ser el representante yo y escriba el nombre del representante y luego
que el representante, que es el documento, acepte. O sea, yo creo que el representante sea mi hermano Javier Pérez Villares, y yo firmo Javier Pérez Villares, pero es que luego Javier Pérez Villares tiene que aceptar que va a ser el representante de José Miguel Pérez Villares. ¿De acuerdo? Acepto fulanito tal, acepto representar a menganito. ¿De acuerdo? Y asumo que mis funciones son buscar siempre el mayor beneficio respecto a la dignidad de la persona a la que represento. Velar para que en las situaciones clínicas contempladas en la declaración se cumplan las instrucciones que la persona a la que represento haya dejado establecidas. Tener en cuenta los valores o opciones vitales recogidos en la declaración de la persona a la que represento, para así presumir su voluntad en las situaciones clínicas no contempladas explícitamente. Como todo no va a estar contemplado, es muy importante que mi representante conozca mis valores, porque en base a esos valores va a interpretar qué querría yo en todas esas situaciones clínicas, las 8, 9, 10, que no he explicitado. ¿Sí? Y ya está. Y esta parte ya la dejamos. ¿Vale? Esto es el documento. Eso se firma y ahí tenéis las cosas con sus ventajas y los inconvenientes. Sí. Dime. El documento que lo tengo repetido y lo has dicho antes. Dime. Se refiere al tema sanitario. ¿Una persona puede utilizar un documento para decir yo no quiero ir a una residencia? Pues teóricamente sí. No, que no sé si son... Sí, porque hay un apartado. Vamos a ver. Bueno, ahora, es que eso que has dicho es interesante porque tiene un... Vamos. ¿O eso es un tema más de hacerlo? No, hay un apartado... Vamos a ver si se ve aquí. Y otro apartado donde habla de otros valores, otras decisiones, por ejemplo, si quiero que se me incinere o si quiero que se me entierre, ¿no? Ese tipo de cosas vienen recogidas. El tema es que esto de aquí también puede incluir preferencias en el mismo sitio que en la página 16. También puede incluir preferencias respecto, por ejemplo, su aceptación inicial de determinadas técnicas durante un tiempo, o si pasado ese tiempo ya no quieres que se apliquen, etc. Se puede decidir, por ejemplo, qué tipo de asistencia religiosa quieres recibir. Yo soy sufí o suní, ¿no? Soy musulmán y quiero que un imán suní me dé pues, el equivalente a los últimos sacramentos. Pues eso lo pones tú aquí. O el tipo de asistencia religiosa, etc. El tema es que lo de si quiero ir a una residencia o no, lo está escribiendo ahora que es capaz. Y tú normalmente a lo mejor luego lo vas a querer meter en una residencia porque se ha convertido en incapaz. Entonces es diferente, tú lo tienes que incapacitar. Recordad que los requisitos para que esto fuera válido, ¿no? Por ahí, al principio hemos dicho... ¿Quién puede hacer la voluntad vital anticipada? Recordad que las incapacitadas judicialmente podrán hacerlo si no le afecta esto. Y ponía el ejemplo el ludópata, que está incapacitado para manejar su dinero, pero no para otra toma de decisiones. Pueden tomar decisiones sobre esto.
¿sí? Pero si tú estás diciendo que esa persona la va a meter en una residencia, ¿sí? Porque lo tienes que incapacitar, pues realmente ya no tendría valor. De todas maneras, eso es un tema legal que tendrías que consultar con un abogado. Pero yo creo que el valor de esto siempre es tú respetar lo que tú decides cuando puedes todavía decidirlo. Luego no vas a poder decidirlo. También te podrían decir ya, pero es que cuando podía decidir, ella no quería terminar en una residencia. Su forma, pero es que eso depende de la receta y que tenga dinero o no tenga dinero. Yo puedo decir, oye, me quiero morir en un yate y va a tener que morir en un sitio. Sé que eso que sabe de ti. ¿Vale? Vale. Bueno, lo que os decía, esta parte, vamos al final ya de la charla, ¿no? Y al final decía, bueno, esto que hemos visto que tiene ventajas e inconvenientes, hemos dicho importante. Importante que de esto hay que hablar en la familia, y hay que hablar con los amigos, que sepan qué opinamos sobre esto. ¿De acuerdo? Muy importante. ¿Para qué? Para que se los tengan en cuenta. Segundo, que si vamos a hacer el registro, recordemos cómo se hace y que valoremos el tema del representante. Si yo en mi familia lo tengo muy claro, porque todos, imaginaos, no sé, que tengo 11 hermanos, y 11 hermanos, ¿vale? Si pensáis que esa figura puede ayudarnos en esos escenarios a la toma de decisiones. Pero pensad también la obligación legal a la que generamos, es decir, que es un documento legal, es como si hemos hecho testamento delante de un notario. ¿De acuerdo? O sea, que no nos pillamos los dedos. Quizás es mejor centrarse en los valores, ¿de acuerdo? Que no en cositas concretas, ¿vale? Un segundito que termino esta parte y ahora entramos en las preguntas. Bueno, pues también hay otra guía de apoyo, pero esta a los profesionales, la otra anterior que era a los usuarios para rellenar el registro de voluntades vitales, ¿sí? Esto no es otra cosa, esto es a los profesionales, a los enfermeros, a los médicos, decirnos cómo podemos ayudar a los pacientes en estas cosas. A cuándo tenemos que plantearlo, qué dudas tenemos que resolverles, ¿sí? Se llama planificación anticipada de decisiones, que es un proceso voluntario de comunicación y deliberación entre una persona capaz y los profesionales sanitarios implicados en su atención. Fijaos que el registro de voluntades vitales, el registro, solamente tú vas allí y escribes. La guía te dice, es conveniente que hables, pero el documento legal no te obliga a que tú hables con ningún médico, ni con ningún enfermero, sino tú rellenas allí y ya verás. Pero aquí, ¿qué es lo que se pretende? No, que lo hables con tu sanitario. ¿Para qué? Para todas estas dudas, todo esto que estamos hablando, que estoy intentando yo aclarar, lo puedes hablar hoy, si no me da tiempo mañana, y si no quedamos la semana que viene, y decidimos claramente, ¿no? Yo qué querría y qué no querría. Y eso se apunta en la historia clínica. ¿Qué diferencia va a haber con el registro? Que obligación legal no hay. Pero hemos dicho que lo más importante de todo era la obligación legal, o lo más importante es tener claro qué queríamos. Porque si tenemos claro lo que queríamos, no hace falta llegar a temas legales. Todo el mundo está de acuerdo, queda claro, está recogido en la historia clínica que ha hecho su médico de familia, que es normalmente con el que se hace. La familia coincide además, porque, oye, tú hablas con tu médico de familia de eso y lo comentas, ¿no? Oye, mira, habla con don fulanito, con doña menganita, que ha llegado el caso, lo quiero todo, no quiero nada, quiero la mitad. Y la familia lo ha oído también. Llega a esa situación, yo me meto en la historia clínica, veo lo que está escrito, ¿no? Enfermera de zona, habla con él quiere esto y esto. Le pregunto a su mujer, sí, efectivamente, él quería eso. Pero ya no tenemos ningún conflicto, podemos respetar su voluntad. Bueno, debe estar registrado, se debe revisar periódicamente, ¿no? Lo que hemos comentado, igual que el registro se puede cambiar, lo que hablemos en la planificación anticipada lo podemos cambiar con nuestro enfermero o con nuestro médico. Importante comunicarlo a las personas implicadas, ¿sí? Esto es una cosa que es una herramienta para los enfermeros y para los médicos para valorar si alguien, recordad el caso que os ponía de este paciente que hablaba, que decía, me quiero ir de alta voluntaria, y decía, si puede hablar, si no está en coma, y decíamos, pues ya, pero tenemos que comprobar si tiene dificultades para comprender la información que se le suministra. Si retiene defectuosamente la información, es decir, si yo se lo cuento y le digo, bueno, entonces, ¿qué te he dicho? Ah, pues no sé, hemos estado hablando de las pastillas. Pues no puede tomar decisiones porque cosas importantes se le olvida que acabamos de hablarlo, ¿no? Si no utiliza la información de forma lógica, si yo le digo, hombre, mira, es que si sales de la UBI, vas a dejar de respirar y te ahogas. Dice, ya, pero yo aunque deje de respirar, me voy y me doy un paseo. ¿No? No está teniendo, está pensando bien las consecuencias.
¿sí? Aunque esté hablando, aunque parezca razonable, ¿de acuerdo? Es una herramienta para valorar. Al final, ¿qué pasa? Que si esa persona no lo cumple, pues seguramente no es capaz. Seguramente sobre este tema no se puede tener en cuenta lo que piensa. Lo ideal es, antes de que lleguemos a esta situación, poder pronunciarlo. ¿Sí? Venga, de verdad estoy terminando. Bueno, esto solamente para deciros que también que se recoge la historia de salud y que, igual que en el registro, se puede elegir un representante, etc. Es lo mismo que hemos contado del registro, pero en vez de yo solo con el bolígrafo y un papel que no hay narices de entenderlo, en un rato, no. Durante días o semanas, con mi médico, tranquilamente, veo qué es lo que quiero y lo que no quiero. ¿Sí? Esa sería la diferencia. Yo creo que es un paso adelante respecto al registro. Bueno, esto que hemos estado hablando, hemos empezado con el testamento vital, ¿no? Hemos pasado a las voluntades vitales anticipadas y parece que la planificación anticipada de decisiones es lo más lógico. Que eso no quita que una vez que lo tenga todo claro, además lo rubrico y lo llevo al registro. Esto es más importante, ¿de acuerdo? Porque tengo un profesional que es el que me cuida, del que me fío, con el que puedo hablar de estos temas. Igual que si voy a ver un tema de pagar Hacienda, no voy a mi psiquiatra, voy al especialista mío que me lleva las cuentas, ¿no? Pues ¿quién nos lleva la salud? Nuestro médico, nuestra médico, con él tenemos que hablarlo. Con lo cual vamos a ver qué camino elegimos en el futuro, pero recordar que al futuro no se va, que el futuro se crea, ¿vale? No es algo que nos vamos a encontrar luego, vamos a intentar que no sea que nos lo encontramos, sino que nos lo trabajemos ahora. Y con esto y un bizcocho.